Continuamos con la serie Entendiendo la voluntad de Dios. Entendiendo la voluntad de Dios. El tema de hoy es entre la percepción y la razón. Entre la percepción y la razón. Al nosotros querer saber cómo entender la voluntad de Dios, debemos preguntarnos cómo adquirimos conocimiento para entenderla. Y yo voy a hablar 4 maneras en las que podemos interpretar lo que nosotros conocemos o sabemos. Y esto incluye el sentido de la percepción, el de la razón, la autoridad y la intuición. Estos sentidos nos van a permitir el poder desarrollar un criterio más acertado para poder conocer y saber la voluntad de Dios. Nos va a facilitar tomar decisiones. En el mensaje de hoy yo me voy a enfocar en los primeros 2, que son la percepción y la razón. ¿Qué es la percepción? De ahí la palabra percibir. La percepción es el proceso de los sentidos o proceso sensorial que nos permite captar e interpretar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por ejemplo, a través del sentido de la vista yo puedo interpretar si me encuentro ante una amenaza posible. A través del sentido del oído yo puedo captar, por ejemplo, los ruidos y puedo obtener un sentido de advertencia ante un ruido amenazante o inusual. Entonces la percepción es ese proceso de los sentidos que nos permite, repito, captar e interpretar nuestro entorno. Y esto, ¿para qué ayuda? Bueno, fíjense, a través de captar e interpretar nuestro entorno, esto nos brinda la información y la capacidad en nuestra mente para poder procesar e interpretar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, o en este caso también en nuestra vida. Y la percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 sentidos. Todos lo sabemos cuáles son, que son la vista, el olfato, el tacto, la audición, el gusto. Y a través de estos 5 sentidos es como nosotros interpretamos el mundo, cómo interpretamos lo que está pasando alrededor. A través de estos 5 sentidos tenemos la capacidad de poder advertir, de poder prevenir, de poder interactuar, por ejemplo, con el mundo, con las personas. Y esto es la capacidad de recibir por por medio de alguno de los sentidos esas imágenes, esas impresiones, esas experiencias o esas sensaciones para poder conocer algo. Por ejemplo, cuando alguien ve una imagen de una comida, un alimento, el sentido de la vista es estimulado, pero el sentido del gusto me permite corroborar si realmente era rico o de plano no era algo delicioso. Hay circunstancias en la vida que pueden verse desde 2 formas. Una es la forma positiva, otra es la forma negativa. Y tenemos percepciones también dependiendo nuestra situación o nuestra circunstancia. Por ejemplo, hablemos de la lluvia. Es positivo hablar de la lluvia y pensar en la lluvia cuando estamos en la comodidad de nuestra casa. Que estamos en la sala, estamos escuchando el agua caer, está refrescando, estamos ahí acompañados de un té caliente, un cafecito, un chocolatito con un pan, y estamos disfrutando el momento, disfrutamos el sonido, y más si la lluvia le impidió ir a trabajar, pues lo ve muy positivo, y estás ahí disfrutando ese espacio en tu casa. Pero el sentido negativo de pensar en la lluvia es cuando te encuentras en la Francisco Villa
Y acabas de salir del Soriana lleno de bolsas, estás esperando el camión, no pasan camiones. Y ahí es donde tú dices, no, ¿por qué llovió? Tu percepción ahí es negativa con respecto a la lluvia, porque las calles están inundadas y no puedes ni siquiera pasar para recogerte, tienes que esperar. Entonces nuestros sentidos, tanto de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, nos ayudan a conocer nuestro entorno. Y es a través de nuestros sentidos físicos que podemos interpretar las cosas, tanto buenas o malas, ¿en base a qué? En base a una experiencia en ese momento. Por ejemplo, es común escuchar a alguien decir, lo voy a creer hasta que lo vea. O como bien decía Tomás, el discípulo, yo no creeré hasta que no ponga mi dedo en su herida y compruebe que realmente él era Jesús. Y esta declaración significa que cuando realmente yo vea un hecho, entonces sabré que esto es verdad. Y si es verdad, entonces valdrá la pena creerlo. Por otra parte, hablando de una persona, por ejemplo, ciega, que carece del sentido de la vista, una persona ciega conoce el mundo o interpreta su entorno no por el sentido de la vista, porque lo tiene anulado, sino se desarrollan los otros sentidos como lo es el tacto, el olfato, el oído, y son sentidos que ante la carencia de uno se intensifican. ¿Para qué? Para ayudar a esa persona que manifiesta una deficiencia visual a poder interpretar su entorno. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, si alguien aquí dice, afuera está haciendo mucho frío, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a apreciar si realmente lo que se está diciendo es verdad. Y vamos a ir afuera para sentir qué tanto frío está haciendo. Y de esta forma adquirimos conocimiento y confirmamos algunas declaraciones acerca de la realidad con nuestros sentidos. Con nuestros sentidos. El sentido de la percepción es más objetivo, por ejemplo, con respecto a la naturaleza. Es decir, los sentidos no son solamente sentidos internos o intuiciones, sino es algo que nos respalda y que nos permite y facilita también que tomemos decisiones en la vida. Y los sentidos deben confirmarse también por el conocimiento. ¿Para qué? Para tomar decisiones objetivamente perceptibles. La Biblia, por ejemplo, hablando sobre esto, ¿cómo podemos comprobar la existencia de Dios si no lo vemos? O no lo hemos palpado, o no lo hemos escuchado. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Ciertamente ninguno de nosotros hemos visto a Dios, porque es incorpóreo, es espíritu. O sea, no lo conocemos, no lo podemos tocar, no lo podemos palpar. Lo único que dice la Biblia es Dios, por el poder de su palabra, creó los cielos y la tierra. Y a partir de ahí, el universo físico tuvo un principio. Y después todo esto fue creado por Dios. Y Dios comienza una obra de la creación, y Dios creó todo ser vivo, Él creó todo organismo, todas las bacterias, Dios creó el sol, la luna, las estrellas, creó a los animales terrestres, creó a las aves, los peces del mar. ¿Y cómo corroboramos que esto es cierto? Por lo que observamos, porque nuestros sentidos físicos nos permiten apreciar, comprobar que realmente hay un cielo, que realmente hay un sol, que realmente hay peces, que hay animales terrestres, que hay aves. Y a través de nuestros sentidos, de la percepción que los sentidos nos brindan, es como podemos comprobar y entender precisamente la voluntad de Dios con respecto a la creación. Así es como lo confirmamos. Y vemos cómo a través de la percepción de los sentidos físicos es que obtenemos el conocimiento necesario para comprobar lo que la Biblia realmente dice, y de esta forma ratificamos el poder de Dios. El Salmo 19, 1-4 dice, los cielos, ¿qué hacen? Fíjate lo que está diciendo, los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos.
Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche, dice, lo dan a conocer. Y luego el verso 3 dice algo muy interesante. La creación habla sin sonidos ni palabras. Es decir, predica con la sola presencia de estar ahí. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, ¿qué hace la creación? Predican un mensaje. ¿Cómo es perceptible este mensaje? No hablan. Es perceptible a través de lo que observamos, a través de lo que interpretamos, por lo que vemos, por lo que olemos, por lo que oímos, los sonidos de la naturaleza, el olor de una flor, los colores de las mariposas. Y es así como interpretamos la verdad de Dios con respecto a la creación. Y ahí está la creación hablando sin sonidos ni palabras, y su voz, dice, jamás se oye. Sin embargo, dice el verso 4, sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Ahí está la evidencia de un Dios creador. Y el verso 4 dice, y Dios, el final dice, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Y de esta manera es como tú y yo, fíjate, a través de los sentidos adquirimos una percepción que nos permite obtener la información y el conocimiento real de la sabiduría de Dios como creador. Y aquí es donde aplicamos una analogía muy práctica. Bueno, a ver, si Dios posee la capacidad de sostener al sol en su lugar y este nunca cae, si Dios de una manera precisa permite a la luna desplegarse sobre los cielos y tiene cuidado de todo el entorno y tiene cuidado de los planetas y la Tierra no sale de su órbita sino se mantiene debido a esa gravedad, o sea, si Dios tiene el poder para sostener todo eso que es perceptible por mis sentidos, ¿acaso Él no tendrá el cuidado de velar por mis necesidades, de cuidar de mí? Y es así como adquirimos ese entendimiento de la voluntad de Dios a través de la percepción. Y vemos aquí a un Dios creador, y a través de nuestros sentidos es como interpretamos que realmente Dios es omnipotente. ¿Por qué? Porque mire, la ciencia, con todo lo avanzado que sea, con todos los equipos, con todo el avance que haya tenido a través de los años, no es capaz siquiera de crear un organismo ni una partícula viviente. No es capaz de eso. Y Dios es un Dios creador que creó organismos que son imperceptibles para el ojo humano. Y ahí está la evidencia de ese Dios. Hay algunos que en su necedad dicen no y niegan sus sentidos. Y dicen no, es que Dios, ¿qué dice el necio? Dios no existe. Y ahí están nuestros 5 sentidos que nos permiten obtener una percepción real del poder, de la sabiduría y del orden de Dios como creador. Mire, esto le va a asombrar. El ojo humano es capaz de distinguir más de 10 millones de colores diferentes. 10 millones de colores diferentes. Los ojos, por ejemplo, pueden procesar de 10 a 12 imágenes por segundo. Supongamos que el ojo humano fuera una cámara fotográfica. ¿Sabe cuántos megapíxeles tendría si fuera esto? Una cámara fotográfica tendría 576 megapíxeles. También los ojos indican actividad cognitiva. Por ejemplo, las pupilas se dilatan cuando se está llevando a cabo una intensa actividad cerebral. No en vano, y esto está comprobado, el 80% del aprendizaje se hace a través de los ojos. ¿Los niños cómo aprenden? Por lo que observan, más que por lo que oyen, por lo que están viendo. Y esto es muy importante, por eso la Biblia dice en Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo, ¿qué es? El ojo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo también estará lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo estará en tinieblas. Noten la importancia de tener una percepción correcta. ¿Por qué? Porque una percepción correcta nos permite interpretar la voluntad de Dios adecuadamente.
Pero cuando nuestra percepción es incorrecta, las creencias que rigen nuestra vida pueden llegar a engañarnos y a desviarnos. Tan fácil como esto. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, todos tuvimos de niños un perro al que nos apegamos. Yo recuerdo un perro ahí que se llamaba Pinto, creo que era de mis primeros perros, Pinto. Bien creativo el nombre, ¿verdad? Y bueno, la enseñanza me hizo acordarme de ese perro. Entonces todos de niños tuvimos un perro al que nos apegábamos. Y seguramente la mayoría llegamos a pensar y a creer que nuestro perro era el único que nos amaba, que era quien nos entendía, que era el que mejor nos comprendía. Y eso sucedía cuando tu mamá te daba una sarta de palazos o de chanclazos y terminabas llorando en el patio y te desahogabas con el perro y le expresabas tu frustración, ¿o solo fui yo? Y tú veías que el perro te miraba y, ay, tú sí me entiendes, ¿verdad? Tú sí me amas. Y esa es la percepción que la gente puede tener, pero la realidad es que esa percepción es errónea. Y algunos al día de hoy sucede lo mismo. Su percepción errónea los hace creer que los perros son mejores que los seres humanos. Y hay quienes creen eso, que hay más amor en un perro que en un hombre. Percepciones torcidas, equivocadas. Entonces, mire, con facilidad nuestra percepción nos puede engañar y nuestras emociones pueden crear ciertas creencias o convicciones que nos terminarán llevando a lugares en donde Dios no quiere que estemos y haciendo lo que Dios no quiere que hagamos y pensando lo que Dios no quiere que pensemos. Pero eso es la percepción, eso es lo que nosotros estamos interpretando debido también a sentimientos y emociones malformados. Mira, un caso de esto es Elías. Elías fue un profeta que en el Monte Carmelo, recordará la historia, él adquirió una percepción sobre el poder de Dios cuando él logró vencer a los profetas de Baal. Y la percepción de Elías ahí era apegada al poder de Dios, a la confianza. Imagínense la victoria que Dios le dio a Elías en ese momento. O sea, su percepción era: Dios es poderoso, Dios hizo lo imposible, Dios me dio la victoria. Pero en corto tiempo su percepción cambió debido a una circunstancia que él estaba viviendo. Después de haber él presenciado el poder de Dios en el Monte Carmelo, tiempo después, el profeta ahora está con una percepción de temor. Ahora él está temiendo por su vida debido a las amenazas de la reina Jezabel. El profeta se llena de angustia, esa angustia de tener que ser perseguido, de estar huyendo. Él estaba convencido y creía que su vida iba a terminar. Y la historia dice que él huyó por su vida hacia Beerseba, se aisló en el desierto. Y ahí vemos a un profeta que ahora tiene una percepción fatalista, un profeta que está haciendo una oración pidiéndole a Dios morirse. Debido a la frustración, debido al temor, debido al agotamiento, a la desesperación. Esto en Primera de Reyes 19. Y no es hasta que escucha la voz de Dios que él adquiere una percepción correcta de lo que realmente estaba sucediendo. Y Dios le hace saber que no era su plan que el profeta muriera, sino había planes para él. Y él debía todavía ungir a su futuro sucesor, en este caso Eliseo. Y él debía también ungir a un próximo rey para el pueblo de Israel. Y ahí está Dios confirmando. Y además Dios le dice, y Dios le hace saber que él no iba a morir como los seres mortales. ¿Y cómo murió Elías? Bueno, ¿cómo fue el fin de la vida de Elías aquí en la tierra? Pues fue llevado en un carro de fuego. Entonces, Dios le brinda ese conocimiento y la historia dice que Dios envió un ángel para alimentarlo y darle descanso. Entonces, la percepción de Elías cambió debido a su situación. Vea cómo sus sentidos en algún momento interpretaron favorable el poder de Dios, pero después ante el temor y las amenazas cambió su percepción y él se sintió desamparado. Al final Elías no estaba solo como él pensaba cuando se escondió en la cueva.
pero él se sentía así por la aflicción que estaba atravesando. Ahora, ¿cuántas veces hemos vivido momentos malos, situaciones difíciles, o hemos generado más problemas por tener malas percepciones? Por ser fatalistas, por ejemplo, o por ser incrédulos. Ponte a pensar en el profeta Elías. ¿Cuánto tiempo él perdió preocupándose por Jezabel? ¿Cuántos días, cuántas semanas él estuvo aturdido por una amenaza que Dios no iba a permitir que se concretara? Pero el profeta ya lo daba por un hecho. Y ahí está el profeta preocupado porque Jezabel quería acabar con su vida, sin saber hasta ese momento que él no iba a morir. No iba a ser la manera en cómo él iba a irse de esta tierra. Mire, muchas veces como el profeta Elías, hay situaciones y problemas que simplemente nos imaginamos y que nos aturden, que nos generan ansiedad, preocupación, temor, miedo. Problemas que nos imaginamos y que realmente nunca van a suceder. Y vivimos pensando en que vamos a morirnos. Me va a dar sarampión. Y me voy a morir seguramente. Y todos ahí viendo sus cartillas de niños, ¿no? Sí me la puso mi mamá. O sea, y vivimos con ese temor de cosas que suceden únicamente en nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros temores no tienen una base real. ¿Pero por qué vivimos como si así fuera? Porque tenemos una mala percepción en la mente. Y la mente tiene la capacidad de crear escenarios fatídicos que te van a producir ansiedad, deseos de morir, temor, depresión. Y Elías seguía aprendiendo sobre la importancia de tener la percepción en los planes de Dios y en el cuidado de Dios. Y es ahí donde debe orientarse nuestra percepción. Sí, por un lado el profeta tenía una percepción favorable hacia el poder de Dios, pero por otro lado tenía una percepción fatalista respecto a la amenaza de Jezabel. ¿Hacia dónde Elías debía orientar su percepción? Hacia el poder de Dios, hacia lo que Dios ya había hecho. El mantenerse en esa percepción del poder, del cuidado y la sabiduría de Dios lo hubiera ayudado a no sentirse atemorizado ante la amenaza de una reina. Y recordemos que mediante el poder de Dios, el profeta Elías detuvo la lluvia en Israel durante 3 años. Y ahí, fíjese, ahí el profeta Elías no se detuvo a pensar en si era posible o no era posible. Él ya tenía una confianza en Dios, tenía una percepción puesta en que si Dios lo había establecido así, Él lo haría y lo permitiría. Él ya no se enfocó en Él para hacer esos milagros, sino puso su mirada únicamente en Dios, confiando en Él en base a ¿qué? A esa percepción de ver su poder a través de la creación y del universo. Hablando de esos sentidos, por ejemplo, el olfato humano es otro de los sentidos extraordinarios y complejos. Es capaz de detectar miles de aromas e influir drásticamente en las emociones, y es capaz también de evocar el pasado. Tú puedes, por ejemplo, oler el perfume de una persona que conociste hace muchos años, o el perfume que a lo mejor usaba tu abuelita o tu abuelo, y ese aroma que hace te evoca el pasado, te hace recordar a esas personas. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque el olfato tiene una conexión directa con el sistema límbico. Y el olfato, otra de sus capacidades es que procesa olores peligrosos más rápidos que la vista o aún que el propio oído. El olfato es capaz de detectar más de 1 billón de aromas distintos, influyendo profundamente en emociones y recuerdos. Y algo importante sobre esto, que el olfato es el responsable del 80% del sabor de los alimentos y no el gusto. Y podemos sentir, por ejemplo, que afuera está lloviendo cuando el sentido de mojado corresponde a nuestro sentido del tacto, ¿verdad? Está mojado, está lloviendo, me mojé, es lo que decimos. O tal vez escuchemos el sonido de la lluvia
Y al escuchar el sonido de la lluvia, por el sentido del oído, ¿qué vamos a hacer? Vamos a concluir que está lloviendo. Y precisamente está lloviendo. Entonces, el sentido del oído y el razonamiento, el sentido, la percepción y la razón son importantes para tener una afirmación objetiva sobre quién es Dios. De lo contrario, si solamente nos dejamos llevar por nuestros sentidos o nuestras emociones, como resultado esto va a dar un relativismo a nuestra vida. Mira, un ejemplo de esto que le estoy diciendo. Si yo digo, yo me voy a poner de ejemplo, si yo digo, yo soy alto, bueno, yo mido unos 70. ¿Usted qué dice? Algunos van a decir, no, no es cierto. Otros van a decir, no, sí es cierto. Pero si esta afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo de qué, del estándar de medición. O sea, yo puedo decir ahorita en esta mañana, yo soy alto. Y esto puede ser verdad en relación con una persona que mide 1.20. Yo voy a ser alto. Pero la afirmación, yo soy alto, es falsa en relación, por ejemplo, con Shaquille O'Neal, que mide 2.16 m y el zapato mide 50 centímetros de él. Su pie es esto, así, una cosa enorme, es un monstruo. Entonces, en relación con él, la declaración yo soy alto es una falsedad, es una mentira. Entonces, cuando yo digo la afirmación soy alto, puede ser verdadera o falsa. ¿Por qué? Porque depende del estándar de medición. Y algo bien importante aquí es, ¿cuál es el estándar de medición que usamos para interpretar la voluntad de Dios? Cuando yo digo, tengo un problema tan grande que no puedo resolverlo, bueno, ¿en base a qué estándar de medición tú lo estás comparando? ¿A tu capacidad para resolución de problemas? Obviamente sí es imposible que tú lo resuelvas. Pero si mi estándar de medición es el poder de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, mi problema puede tener una resolución. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces el cristiano debe tener esa perspectiva ¿en quién? En Dios. ¿Para qué? Para interpretar adecuadamente su voluntad. La percepción de muchos sobre el sufrimiento es Dios me está castigando. No siempre Dios está castigando. Algunas veces está disciplinándote. Otras veces te está probando. Otras veces está generando en ti resistencia para que puedas avanzar más lejos. Ahí está la percepción de la voluntad de Dios. Es muy común, por ejemplo, que en las iglesias haya dos tipos de personas que utilizan diferentes estándares de medición. Por ejemplo, para uno el estándar de medición sobre la felicidad es obtener dinero, bienes materiales, prosperar económicamente. Ese es su estándar de bendición para algunos. Pero para otros su estándar de medición con respecto a la bendición es el haber sido perdonado de sus pecados y tener esa paz para con Dios y saber que no es condenado nunca más. Y eso para esa persona representa la verdadera felicidad y la verdadera bendición. ¿Cómo definimos si un hombre es guapo o no lo es? ¿Cuántos escogieron a hombres guapos para casarse con él? Pues yo creo que ¿en base a qué? ¿Por qué no me preguntaron a mí? Yo le digo, no, si pasa o no pasa, ¿verdad? Pero ¿cómo definimos si un hombre es guapo o no lo es? ¿En base a qué? ¿Cuál es tu estándar de medición? Aquí habría que preguntarlo. Mire, si por un lado tenemos un estándar de medición llamado Brad Pitt, no, pues nos quedamos cortitos, ¿no? Obviamente, todos somos feos. Pero si por otro lado tenemos un estándar de medición llamado Quasimodo, no, hombre, ahí todos somos príncipes y reyes, ¿no? Ahí todos somos guapos. ¿Cómo defino qué tan buena persona soy? O sea, ¿cómo defino qué tan buena persona soy? ¿Cuál es mi estándar de medición?
¿La Biblia o Hitler? ¿Con quién me voy a comparar? O sea, ¿quién voy a tomar como mi referencia? Entonces, mi percepción siempre va a depender del estándar de medición correcto, o debe depender del estándar de medición correcto. ¿Quién es nuestro estándar de medición adecuado? Cristo, la palabra de Dios. Y de esta forma vamos a entender su voluntad para nuestras vidas. O sea, si yo estoy pasando por una situación difícil donde me ultrajaron o perdí todo y yo digo, es que lo he perdido, lo perdí todo y me quedé sin nada. ¿Cuál es tu estándar de medición para definir qué es bueno y qué es malo? Algunas veces Dios nos quita para ganar. Algunas veces tenemos que perder para ganar, tenemos que morir para vivir. ¿Cuál es tu estándar de medición? Entonces, la percepción es importante, miren, la percepción debe depender del estándar de medición correcto para que sea equilibrado. La percepción nos permite interpretar nuestro mundo en base a lo que nuestros sentidos interpretan o en base a nuestra experiencia, lo cual es algo importante, pero debe mantenerse en un equilibrio. Sin embargo, escuche, hablando de la percepción y los sentidos, no podemos interpretar o no podemos desarrollar una fe únicamente por la interpretación que dan nuestros sentidos o nuestros sentimientos. Aquí es donde entra otro elemento importante, que es la razón, donde viene a equilibrar la balanza. Porque si yo solo quiero interpretar a Dios y su voluntad en base a mis sentidos, voy a terminar siendo de esos cristianos que vienen a la iglesia y que les preguntas, ¿qué te pareció el servicio? Me pareció el mejor porque me sentí bien bonito, y porque lloré, y porque la piel se me puso como de gallina de la presencia de Dios, dicen. Y de la enseñanza, ¿qué te pareció? Esa no escuché nada, pero yo sentí bien bonito. Es más, ni le entendí, pero me sentí bien. Y ese es el elemento o el estándar de medición para muchas personas en las iglesias. Es que no me gusta la alabanza. Es que aquí sí me gusta la alabanza. Es que aquí no me gusta la enseñanza. Es que acá duran media hora y acá duran 1:10. O sea, ¿cuál es tu estándar de medición para saber si realmente es bueno o es malo? Cuando nos dejamos, vuelvo a este punto, cuando nosotros queremos interpretar a Dios únicamente por los sentidos, vamos a terminar siendo cristianos sensacionalistas, cristianos emocionalistas, y en algún momento esto ha llevado a muchos a ser cristianos fanatistas. Eso es a lo que muchos se orillan, al fanatismo. Por eso, junto con este elemento de la percepción, se requiere la razón. Porque una percepción sin razón da como resultado fanatismo. Y ahí es donde la gente se deja llevar simplemente por sus sentimientos y por sus emociones, sin realmente equilibrar la balanza. El fanatismo es una creencia apasionada, una creencia irracional que se caracteriza por la intolerancia. Por ejemplo, implica un entusiasmo desmedido, una emoción desbordada que lleva a tu cerebro a hiperventilarse y entras en un éxtasis, y ese éxtasis anula el sentido crítico, el sentido racional. Y esto es lo que lleva a menudo a muchas personas a posturas extremas como el sectarismo o a la violencia, o en ámbitos religiosos también, o políticos o deportivos. Hay gente, y eso está demostrado, que neurológicamente, cuando luego hay campañas de sanidad, que son muy comunes, el punto de la organización de este tipo de campañas, en muchos casos, es llevar a las personas a un éxtasis emocional y a una hiperventilación en su cerebro. Es decir, que se anula su razón y comienzan a sentir cosas como si fueran reales. Y viene alguien, impone las manos y la gente siente bien bonito. Y la gente al tocarla empieza a llorar. ¿Y qué dicen? Interpretan, es Dios, es el Espíritu Santo.
Pero no, todo eso tiene una explicación de cómo se manipulan las emociones de las personas. Y la gente está ahí y vienen y oran y le dicen, ya eres sana en el nombre de Jesús, y lo decreto y lo declaro. La gente en ese éxtasis, fíjate, en esa emoción, en esa hiperventilación en su cerebro, llegan a sentir un placebo, un descanso, una paz. Y si llevaban un dolor, ese dolor se anula debido al incremento de la dopamina, en este caso, de la tiamina, y llega a sentirse sana. Y la gente dice, Dios la ha sanado. Y la persona dice, sí, ya me sanó, ya no me duele. No, porque entraron en un éxtasis. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no sana, yo creo en un Dios de milagros. Pero lo que yo le estoy diciendo es el peligro del fanatismo, el peligro de querer interpretar a Dios debido a los sentidos únicamente y no a la razón. Y esas son las consecuencias. Hay una frase que dice, no se habla de política, religión y fútbol. ¿Por qué? Porque esto es un programa para el fanatismo nada más. Nunca vas a llegar a un acuerdo. ¿Y por qué es simple no hablar de política, religión y fútbol? Porque son temas que desbordan pasiones, que generan conflictos. Y aunque tu equipo sea el peor de la liga y haya descendido a la sexta, no sé, a lo peor, tú siempre vas a decir, es el mejor equipo del mundo. O sea, y no es cierto, pero un fanático lo cree y lo considera así, porque está cegado, no tiene razón, no ejerce el razonamiento objetivo, se deja llevar y desbordar por sus sentimientos y por sus emociones. Entonces, el fanatismo es una creencia apasionada e irracional. Repito eso, se caracteriza por esa intolerancia. Implica un entusiasmo desmedido que anula el sentido crítico, llevando a menudo a las personas a extremas, a posturas muy extremas. Y así es como muchos quieren entender la voluntad de Dios, en esa postura extrema. Y una creencia apasionada que carece de razón va a producir un celo excesivo e irracional. Ahora, no fue el deseo de Dios que nosotros interpretáramos su voluntad únicamente por nuestros sentidos físicos. O sea, nunca fue. Esto entra en un equilibrio. Los sentidos físicos nos ayudan a interpretar nuestro entorno. Ponga atención a lo que hablé al principio. La creación, los cielos, las aves, los peces, a través de lo creado es como podemos concluir y conocer y entender la voluntad de Dios en cuanto a su poder creador. Pero el deseo de Dios no fue que interpretáramos su voluntad sin hacer uso de nuestras facultades mentales. La verdadera espiritualidad y la verdadera madurez espiritual comienza con un entendimiento, escuche esto, un entendimiento preciso de la verdad. No solamente con un buen sentimiento hacia la verdad o una buena aprobación hacia la verdad, sino un entendimiento preciso de la verdad. Ahora, Dios estableció en nosotros capacidades mentales. Hay una facultad que Dios puso en nosotros. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. La palabra necio en el hebreo es una palabra que indica una persona que carece de sus facultades mentales. O sea, ese es el grado que está denigrando a un ateo. Uno que carece de sus facultades mentales. Es decir, que ni siquiera hace uso del sentido común. ¿Cómo es posible que viendo el sol, viendo la creación, viendo la formación humana, viendo los peces, el agua, los mares, los océanos, las estrellas, viendo todo de lo que está constituido el universo, cómo es posible que su sentido común quede anulado para concluir y decir, no hay Dios? O sea, el razonamiento de ellos es el siguiente. Yo desarmaría esta computadora. Vamos a desarmarla pieza por pieza, circuito por circuito. Vamos a desintegrarlo aquí. Y yo voy a agarrar una olla grande de esa pozolera y le voy a agregar mucho aceite, 10 litros de aceite. Le voy a agregar fuego para generar energía y que esté en constante movimiento.
Le estoy ejerciendo una energía. ¿Cuántos años yo debo esperar para que esta computadora se forme tal como está? Digo, así de absurdo es, pues, el argumento de un ateo, no hay Dios. O sea, ¿cuántos millones de años yo tengo que esperar para que se constituya y se forme por sí misma, que evolucione, a ser un equipo de cómputo funcional? Así de absurdo es ese argumento de no hay Dios. Todo se creó de la nada, todo evolucionó. Entonces, Dios nos ha dado la facultad mental. La razón es la facultad lógica que nos permite organizar, que le da sentido a esa información y a esos datos para formar conceptos. Bueno, si yo tengo esta computadora aquí, no pudo haberse hecho sola, no tuvieron que pasar cientos de años para que cada elemento terminara en su lugar y se hiciera funcionar. O sea, el sentido común me lleva a formar esos conceptos. El universo, el cuerpo humano, o sea, la huella dactilar, que cada uno tenemos una única huella dactilar, no hay repetidas, no son dos huellas dactilares iguales entre toda la historia humana, no lo hay, es una sola. Esto no pudo haber sido algo que surgió de la nada. Entonces, mi facultad mental, mi sentido común, ¿a qué conclusión me lleva? A formar conceptos. Y ahí estamos pensando, reflexionando, comprendiendo la realidad de una manera lógica y consciente, y de esta manera podemos distinguir lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Y sobre esto, ponga atención, sobre esto es que se nos va a facilitar tomar decisiones fundamentales y adquirir conocimiento sobre la base de la verdad, de lo que es mejor para mi vida, para mi familia, mi matrimonio. Entonces la razón guía al pensamiento y a los sentidos para que no se establezcan sobre sentimientos o impulsos, sino una percepción con un criterio racional que busca ante todo la verdad. Y mi percepción se va a asombrar de ver la creación de Dios. ¿Qué hará la razón? Formará un criterio. Ese es el poder de Dios. Tiene una causa, tiene un genio, tiene una mente creativa detrás de todo esto. Mateo 7, 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sobre la base de que ellos forjaron su fe? Sobre su percepción. Es que hacemos milagros, mira, es que profetizamos. Y dice, y entonces yo les voy a declarar, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es bien importante esto, ¿por qué? Porque Jesús dice, o sea, no porque me digas Señor, Señor, significa que me amas, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que vendrá conmigo, el que estará conmigo. Cuando leemos estos versículos, nos encontramos con una serie de cristianos aquí fanáticos. Son aquellos que están habidos por profetizar, por echar fuera demonios, por hacer milagros, como lo está describiendo el texto. Actos, fíjate, son actos que desbordan en una fe impulsada por emociones sin control. Y ahí están, yéndose detrás de todo esto. No les importa la palabra, no les importa aprender doctrina, no les importa discipularse. A ellos les importa que les profeticen, a ellos les importa que les echen fuera a los demonios, a ellos les importa que les hagan un milagro. Eso es lo que están buscando. Una fe impulsada por solamente percepciones sin razón. En Proverbios capítulo 30, verso 12, leemos que hay un tipo de generación, dice que es limpia en sus propios ojos, pero no ha sido limpiada de su inmundicia. Romanos 10:2 dice de Israel que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Nota eso? O sea, están apasionados por Dios, pero carecen de razón. O sea, no hay un equilibrio. Sí, se dejan llevar y buscan los milagros y van detrás del Jesús que multiplicó los panes y los peces,
pero no lo hacen conforme a un entendimiento, a un razonamiento de quién es Cristo realmente. Hay millones de personas en todo el mundo que dicen creer en Jesús, que se dicen cristianos, que usan su nombre, que lo llaman Señor, que dicen creer en Él, que están convencidos, fíjate, están convencidos de que se han ganado el cielo por simplemente venir a una iglesia. Sin embargo, Jesús lo dejó bien claro desde el principio, dice Juan 2, 23 al 25. Mientras estaban en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué dice? Muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron? O sea, su fe fue impulsada por lo que sus sentidos les permitió interpretar. Muchos creyeron en su nombre al ver, al observar, y comieron y oyeron de que había un lugar mejor para ellos y que vendría libertad y vendría una vida abundante. O sea, vieron, escucharon, comieron. Ahí está, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Y el verso 24 que dice, pero Jesús mismo no se confiaba de ellos. ¿Por qué no se confiaba en ellos? Porque su apego a la religión estaba inducido por su percepción solamente, no por su razón, por sus emociones, por sus sentimientos. Dice, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Y curiosamente eran hombres atraídos por sus milagros, pero no tenían fe en él. Les encantaba la idea de recibir milagros, pero no estaban convencidos en necesitar a un Salvador. El punto de contemplación estaba en lo que sus sentidos estaban percibiendo, sin tener una razón convencida de cuál era su verdadera necesidad. Entonces, Jesús dice, yo no necesito que alguien venga y dé testimonio acerca del hombre, porque yo mismo conozco y sé lo que hay en cada uno. Él sabía que era una respuesta emocional solamente, era una creencia anclada a la experiencia, a los milagros, era externa, era inducida por lo que veían, por lo que comían, por lo que oían, por lo que experimentaban. Entonces, una fe, iglesia, una fe sin razón, te va a llevar al fanatismo, al emocionalismo, al sentimentalismo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los grupos radicales feministas. Muchos de estos grupos feministas han seguido sus creencias con pasiones desbordadas de igualdad, al punto en que no les importa destruir, ofender, denigrar, insultar, amenazar. Ese es un fanatismo. Cuando hablamos en entender la voluntad de Dios, es importante no solamente tener la percepción correcta, sino también el razonamiento adecuado, el razonamiento correcto para emitir un juicio correcto. Dios creó a Adán y a Eva. El comienzo de la historia humana, ahí está claro, y los dotó de racionalidad. Esto lo voy a tocarlo más a fondo la próxima semana. Ahí están Adán y Eva, comienza la humanidad. Dios les da la capacidad de pensar, les da un sentido crítico, los ayuda a evaluar diferentes circunstancias para que tomaran sus propias decisiones. Dios los dotó de facultades mentales, ahí está la facultad de pensar y de hacer. Y mientras ejercían esta capacidad, ¿qué sucedió? Se dejaron llevar por su percepción, ¿cierto? Por sus sentidos. Y vieron el fruto. Y oyeron que podían llegar a ser como Dios. Y escucharon que no morirían si desobedecen a Dios. ¿Y la razón dónde quedó? Se dejaron llevar solamente por la percepción, por lo que sus sentimientos y emociones les estaban induciendo. Y ahí están. Y desobedecieron a Dios y como resultado perdieron su dignidad. Pero, a pesar de la caída y el pecado, Dios ha preservado nuestra facultad para pensar, para emitir juicios, para analizar, para evaluar, para tomar decisiones hasta el día de hoy. Déjenme definirle algunos términos importantes. Fe. ¿Qué es la fe? Desde una perspectiva cristiana es un acto de la voluntad que decide depositar su confianza en Dios.
Esto respondiendo a la revelación de Dios o al llamado del Espíritu Santo a la conciencia. Razón. ¿Cómo definimos razón? La razón es el ejercicio de la capacidad mental para comprender, examinar, discernir y aceptar un concepto o una idea. Entonces, nuestro razonamiento busca la claridad, la coherencia y evidencias que sean aceptables y convenientes. Creer, ¿qué es creer? Es el acto de la mente de aceptar como real o verdadero un concepto o una persona. Por supuesto, es posible creer en algo o en alguien que igual no pueden ser verdaderos o no pueden ser reales. Voluntad. La voluntad es la capacidad y el poder de elegir o escoger una creencia, o a través de la voluntad es como le damos una orientación a nuestra vida o ponemos en curso una conducta o una acción. Entonces, decidir consiste en esa libre voluntad que Dios nos ha dado también. La razón y la fe son dos partes que se relacionan de manera simétrica. Mire, es posible ejercer la razón sin tener fe. Es posible creer, por ejemplo, que Dios existe. Muchos creen que Dios existe y están ejerciendo la razón, un conocimiento sobre el poder de Dios. Es posible creer que Dios existe y sin embargo muchos no tienen fe, es decir, no confían en Dios. Cualquiera te dice que cree en Dios, pero no todos tienen fe. Pero lo que no es posible creer, lo que no es posible es que digamos que tengamos fe y a la misma vez creer que Dios no existe. O sea, invalidamos la razón. No, eso no es posible. Como en una ocasión una persona me decía, es que yo sí creo en Dios y tengo fe en Dios, pero no creo en la Biblia. ¿Nota ese choque? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? O sea, muchos pueden creer que Dios existe y no confían en Él. Eso es posible, pero no es posible decir que confiamos en Dios, que tenemos fe en Dios y sin embargo negar que Él exista. Decir que Él no existe. Entonces, esto es algo bien importante que debemos entender. Y el sentido de la percepción, separado de la razón, nos va a dar un enfoque desequilibrado también en nuestras vidas. Le voy a ilustrar con esta historia. Había un señor ateo que quería demostrarle la falta de habilidad a un señor cristiano para probar la existencia de Dios. O sea, quería avergonzar al señor cristiano. Así que el señor ateo le hace una serie de preguntas y le dice, a ver, señor cristiano, ¿alguna vez usted vio a Dios? El señor cristiano responde, dice, no lo he visto personalmente, pero lo puedo conocer y lo puedo ver a través de la creación. El señor ateo le dice, no, eso no cuenta, porque la creación bien podría ser el producto de la evolución, argumenta el ateo. Bueno, dice entonces, dice el señor cristiano, si lo que usted quiere decirme es que si yo he visto a Dios de manera física, tengo que ser sincero con usted, dice, yo no he visto a Dios de una forma física. Y el ateo se jacta, se enorgullece y le dice, ya ve. Y le pregunta al señor cristiano, a ver, dígame, ¿alguna vez usted ha palpado a Dios? ¿Lo ha tocado? ¿Lo ha sentido? Y el señor cristiano responde, mire, usted insiste en que yo solo puedo conocer a Dios por el sentido de la percepción directa. O sea, ¿eso es lo que usted me quiere decir? Que si Dios existe solamente puede ser percibido de manera directa a través de mis sentidos. Dice, pues no, yo no he tocado a Dios nunca. No lo he tocado, si es lo que quiere escuchar. Y entonces el ateo estaba muy orgulloso de sí mismo. Y le dice al señor cristiano, orgulloso, le dice, a ver, dígame, ¿alguna vez usted ha olido a Dios? No, dice, no, yo no he olido a Dios. Y el señor ateo dice, por lo tanto, señor cristiano, tengo que llegar a la conclusión de que usted no tiene un Dios, porque Dios no existe. A lo que el señor cristiano le responde y le dice, a ver, señor ateo, ¿le puedo hacer algunas preguntas? Desde luego, dice, dígamelo. A ver, señor ateo, ¿alguna vez usted vio su cerebro?
Y el señor ateo responde, yo veo y conozco la evidencia de mi cerebro cuando pienso y cuando ejerzo un juicio. A ver, señor ateo, usted no me daría el privilegio de tener una evidencia por implicación, así que para usted tampoco esto contaría. A ver, señor ateo, ¿alguna vez usted tocó su cerebro? ¿Alguna vez usted olió su cerebro? Dice, eso es ridículo, le replica el ateo. ¿Cuál es el punto? Dice, bueno, señor ateo, yo solamente estoy usando las mismas bases de su modelo de cómo saber si algo existe o no existe. Y ya que usted nunca ni tocó, ni vio y ni olió su cerebro, la conclusión a lo que llego en base a sus argumentos es que usted no tiene cerebro. Esta historia ilustra que el conocimiento es importante y que no solo debemos interpretar la voluntad de Dios por percepciones sensoriales, que son importantes, escuche, son importantes para interpretar nuestro entorno. Y de esta forma confirmamos el poder de Dios por lo que estamos viendo, por lo que oímos, por lo que sentimos. Y conocer algo requiere la habilidad de razonar desde el punto A hasta el punto B y del punto B al punto C para establecer y delinear entre la evidencia y la implicación que hay en esto. La percepción del sentido y el razonamiento son las dos primeras fuentes para obtener el conocimiento acerca de nuestro mundo. Esto es bien importante que lo tengamos. Razonar implica evaluar hechos, emitir juicios, justificar elecciones con pruebas que intentan persuadir con argumentos sólidos. Es importante la percepción y la razón. Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros recién llegamos aquí a Vallarta, teníamos unas pocas semanas. En la casa que estábamos viviendo, de este lado de Nayarit, recuerdo una noche yo me despabilé y me levanté, decimos modorro, y teníamos la ventana frente a nuestra cama, y de repente yo vi una lumbrera así frente a la ventana, así, me encandiló, me despertó, y yo entre dormido y entre que viendo la visión, le digo a mi esposa, mira, la luna qué padrísima se ve, le dije, y agarro mi celular. Y yo así entre dormido, ¿no? Y ahí estoy haciéndole zoom, tomando fotos. Y mi esposa, ya duérmete, ¿no? Le digo, ¿ya viste la luna? Y ahí estoy yo bien emocionado tomando fotos en blanco y negro, en sepia y todo, captando el momento, ¿no? Porque se ve impresionante. Entonces, mi esposa se levanta, se sienta, comienza a mirar y me dice, ella usó la razón, dice, esa es la lámpara que está enfrente a la casa. Mejor ejemplo no puedo darle entre lo que es la percepción y lo que es la razón. Yo apliqué el sentido de percepción. O sea, me dejé llevar por mis sentidos, adormilados, modorros, pero ahí estaban. Y mi esposa usó la razón. Esa es una lámpara ahí enfrente. Eso es lo que estás viendo, no es la luna. Y así es lo que sucede con muchos de nosotros cuando no usamos la razón. Y queremos interpretar o entender la voluntad de Dios únicamente en base a nuestros sentidos. ¿Qué implica razonar? Repito, implica evaluar. Dios nos ha dado la facultad mental para analizar, para emitir un juicio, para elegir, para tomar decisiones, para comprobar algo, para persuadir con argumentos sólidos. Ahora, en un mundo sin Dios, sería difícil decir cómo surgieron las leyes de la lógica. Sin embargo, la perspectiva cristiana tiene la respuesta. Las leyes de la lógica son simplemente el reflejo de los pensamientos y del carácter de un Dios inteligente y sabio. Y como tales revelan su naturaleza lógica y perfecta. La percepción del sentido y el razonamiento son las dos primeras fuentes para nosotros obtener ese conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Y nota que eso es un equilibrio. Es un equilibrio. Yo sé que Dios existe, no solamente por lo que veo en la creación, no solamente por la evidencia que yo percibo por mis sentidos físicos, sino también por el conocimiento racional, sino también por la observación de la naturaleza, por la complejidad del universo, por las leyes físicas,
y la conciencia que nos afirman un efecto sobre una inteligencia superior y un diseñador, y ese es Dios. Y Dios está presente en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él le da existencia a todas las cosas. Y nuestro intelecto nos permite tener la certeza, ese conocimiento y nos da ese punto de partida acerca de un mundo creado que tuvo un origen ¿en quién? En Dios, el creador de los cielos y de la tierra. La interpretación que hizo Noé sobre la voluntad de Dios, cuando Dios le dice, constrúyete un arca, esa interpretación que Noé hizo de la voluntad de Dios, no se basó únicamente en la percepción de sus sentidos. Póngase a pensar en Noé. Si la confirmación de la voluntad de Dios o la interpretación de la voluntad de Dios que Noé hubiera hecho se basara solamente en lo que él veía, ¿qué hubiera dicho? No, ¿por qué? O sea, ¿por qué te voy a obedecer sobre algo que no he corroborado con mis propios sentidos? No lo veo. O sea, Noé no tomó esa decisión de obedecer la palabra de Dios o la voluntad de Dios basado solamente en la percepción de sus sentidos. ¿En base a qué él tomó esa decisión? En base a la razón, que es ese conocimiento profundo de Dios. Por eso su fe no se dejó llevar por lo que no veía o por lo que no sentía, sino que obedeció minuciosamente a las instrucciones de Dios, aun cuando no había evidencia de que un diluvio fuera posible. Y ahí está Noé, usando la razón, no dejándose llevar por lo que veía. Ahora, ¿será difícil entender la voluntad de Dios si no se tiene el conocimiento de la palabra de Dios? Para determinar la voluntad de Dios lo tenemos que hacer a partir de ¿qué? De esa revelación que Él nos brinda, de ese conocimiento que Él nos da. Al tener ese conocimiento, la consecuencia lógica de una vida dedicada es que el creyente ahora hará la voluntad de Dios y no le costará trabajo. ¿Cuántas veces, y estoy terminando, cuántas veces a través de nuestra vida cristiana no nos hemos sentido desconcertados por entender la voluntad de Dios? Que muchas veces la rechazamos o nos negamos o la cuestionamos y nos es difícil entender la voluntad de Dios por las circunstancias que estamos atravesando. Y la Biblia nos dice que hace miles de años, ahí está, en los tiempos de Noé, los corazones de los seres humanos estaban inclinados hacia el mal. Y eso entristeció a Dios al punto de querer hacer un borrón y cuenta nueva. Y ahí está Noé, el único hombre que destacaba, un hombre temeroso de Dios, se le describe como un varón justo, perfecto en sus generaciones. Y esa rectitud fue lo que lo salvó a él y a toda su familia. Pero, antes de esto, él tuvo que ocuparse de una gran tarea. ¿Cuál? Construir un arca. Un arca lo suficientemente grande para albergar a su familia y a 2 animales de cada especie. Un proyecto que tardó 100 años en completarse. 100 años, ponga atención a esto. Es decir, que Noé no se dejó solamente llevar por su percepción o por sus sentidos. Imagínese 10 años de construir algo en el cual no hay evidencia de que va a suceder. ¿Cuántos de nosotros ya nos hubiéramos desesperado? Y hubiéramos dicho, no, esto no es cierto, no va a pasar. Pero ¿por qué Noé perseveró? Por el conocimiento que él tenía de Dios. Él sabía quién era su Dios y si Dios lo había dicho, él lo cumpliría. Y él obedeció. Y Noé recibió instrucciones de Dios. Cuando Dios le da instrucciones de cómo construir el arca, Noé estaba adquiriendo conocimiento de la voluntad de Dios. Estaba adquiriendo ese conocimiento y sobre ese conocimiento de la voluntad de Dios es que él usó la razón. ¿Qué hizo? Conforme a todo lo que Dios le había dicho. Y él ahí tuvo que obedecer no por la percepción, en este caso fue por la razón. Viene el arca, la termina, comienza a llover, viene el diluvio. Y por la evidencia que estaba sucediendo en su entorno, ¿qué sucedió? Ahora sí Noé corroboró por la percepción de sus sentidos, al ver el agua, al ver y sentir el arca flotar,
por la percepción de sus sentidos, ¿qué confirmó él? La voluntad de Dios. Que era cierto lo que Dios había dicho. Porque malo hubiera sido que Noé terminara y todos estuvieran en el arca y no hubiera llovido. Pero llovió. Y ahí está la percepción de Noé sobre la promesa de Dios. Dios cumplió. Y sus sentidos le permitieron interpretar el cumplimiento de lo que Dios había dicho que sucedería. El conocimiento lo adquirió, ¿por qué? Porque Dios le dio la instrucción. Y sobre ese conocimiento él actuó. Y él hizo conforme a todo lo que Dios le había dicho. Y cuando se vino la lluvia, el diluvio, ahí es donde Noé corroboró, repito, por su percepción sensorial, sus sentidos, que Dios dijo la verdad y que Dios cumplió. Y Noé llenó su corazón de la palabra de Dios, lo que lo hizo ejercer su razón para obedecerlo, aun cuando no veía, ni oía, ni conocía lo que sucedería. Y la Biblia claramente nos habla sobre esto. Ahí está construyendo el arca. La Biblia dice en Salmo 1:2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el verso 2 dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa meditación en la ley de Dios, ¿qué desarrolla? Nuestra razón al entendimiento de su voluntad. Y el beneficio de esa meditación a través de nuestra vida es, como dice el versículo 3, que seremos como árboles firmemente plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí está el entendimiento de la voluntad de Dios. Todo lo que tú hagas va a prosperar. ¿Por qué va a prosperar? Porque estás haciéndolo conforme a Dios, conforme a su voluntad, conforme a sus deseos, conforme a su mente, a sus pensamientos. David declaró lo siguiente, Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad. Me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío. Tu ley, ahí está la ley, la razón. Ahí está la ley de Dios formando la razón. Dice, tu ley está dentro de mi corazón. La palabra deleite que utiliza David en el Salmo 48, esta palabra deleite significa disfrutar, desear, estar dispuesto, inclinarse. Cuando usa el término la voluntad de Dios, David se está refiriendo a lo que a Dios le agrada. La palabra ley significa enseñanza, dirección, instrucción. Jeremías declaró, Jeremías 15:16, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Y tus palabras fueron para mí un gozo y un deleite en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Ahí está el deseo de David, el deseo de Jeremías. Comer la palabra de Dios, como lo describe Jeremías en esta imagen, es una imagen de nutrición. Jeremías está recibiendo esa revelación de Dios. Y una vez recibida, dice el profeta Jeremías, esto resultó para mí en un deleite. La palabra deleite se traduce como regocijo, como alegría. Ese debe ser el efecto de la voluntad de Dios en nuestras vidas, un motivo de deleite, de alegría, de regocijo en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón? En ese término la palabra labab significa la persona interior, la mente, la voluntad. Es un deleite para mí el saber que estoy obedeciendo a Dios, aunque yo no lo entiendo del todo, aunque no lo veo, aunque no lo siento, aunque no lo oigo. Y cuando nuestro corazón es receptivo a la palabra de Dios, va a transformar nuestros corazones. Y eso se va a reflejar hacia afuera. Y esa transformación es tanto cognitiva como experimental, tanto de la percepción como de la razón. Y es así como se facilita que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios. Aquí es donde debemos ser capaces, no solamente para dejarnos llevar por lo que percibimos, sino también por lo que creemos. Este conocimiento de Dios nos va a brindar la capacidad de pensar, de razonar, de emitir juicio, de tomar decisiones sobre los escenarios que se presentan en nuestra vida. La voluntad de Dios en la toma de decisiones no solo se hace en la base de nuestros sentidos físicos,
sino implica priorizar el consejo de Dios, el consejo que su palabra nos está brindando. Proverbios 3, 5 al 7, y cierro este mensaje. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Ahí está la razón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, ahí están los sentidos. O sea, no interpretes la voluntad de Dios solamente en base a los sentidos o a tu capacidad de sentir o de ver. No, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por lo que hablas a nuestros corazones, por lo que dispones en nosotros, Señor, para obedecerte. Y porque sabemos que el poder entender tu voluntad no solamente es algo que interpretamos por nuestros sentidos físicos, sino también a través de nuestra razón. Ese entendimiento y ese conocimiento de tu voluntad. Porque tu palabra es la fuente de conocimiento que organiza nuestro entorno, organiza nuestro mundo, organiza nuestras convicciones, nos lleva a la madurez espiritual, nos facilita tomar decisiones en esta vida. Y aun cuando tengamos siempre opciones para elegir y que no sabemos cómo hacerlo o qué será lo mejor que tú tienes para nosotros, debemos aprender y desarrollar esa confianza en ti, Señor. Porque algunas veces nos vemos ante decisiones que parecieran todas aceptables, pero buscamos siempre la seguridad y no queremos hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que sea tu voluntad en nuestras vidas. Queremos, Señor, avanzar, queremos crecer, queremos madurar y queremos desarrollar esta habilidad espiritual también, Señor, para poder entender tu voluntad y de esta forma facilitar las decisiones difíciles. En el nombre de Jesús te damos gracias hoy. Amén.